En estos más de 10 años que he trabajado en los temas digitales, en Internet, y he podido vivir ese boom, esa explosión y al final nuevamente un renacimiento, empieza uno a encontrar elementos bastante similares a cómo se ha dado el crecimiento, la sobrepoblación y nuevamente explosión y renacimiento de muchas de las ciudades. Por ello, el reto en esta presentación va a ser poder llevarlos a unas reflexiones de qué similitud y cuál es el paralelo que podemos llegar a establecer entre lo que es ese crecimiento urbanístico y también lo que es el crecimiento digital. Arranco con una contextualización en donde tuve que investigar y entender cómo fue el nacimiento de las ciudades. Y pues aunque puede ser presumido hablar de ciudades cuando se habla de civilizaciones o de pueblos de 10, 20 pobladores, nos vamos a dos de ellos, a Ur de Caldea y a Caral. La primera, ubicada en la Mesopotamia, data de 5000 años antes de Cristo y cuyo principal movimiento fue la construcción de un estado, pero también el intercambio y el comercio entre los habitantes. Hoy está ubicada a unos 20 kilómetros de lo que es Irak. Y tenemos la otra que es Caral, que pues es un orgullo de América porque es un yacimiento arqueológico que está considerado así por ser la ciudad más antigua de América y que también data de la misma época, 5000 años antes de Cristo, y estaba muy enfocada en temas de religión, de adoración, pero también entregados en un estado o en una civilización que tenía un objetivo común. Parando allí en esas dos ciudades, vemos que los grandes movimientos que hoy conocemos digitales o proyectos han nacido también de ideas con objetivos muy claros y muy pequeños. Vamos a ver un caso de, no sé, de Google, en donde simplemente quería hacer una integración de todo ese desorden y crecimiento que se estaba dando de las distintas páginas web en algún momento y dijo, vamos a empezar a hacer búsquedas entre todos estos a través de unos motores. Y ese era un primer objetivo. Veamos el caso de un Facebook, en donde su nacimiento se da en una universidad, en un cuarto universitario, en donde un grupo de ingenieros buscan precisamente integrar a un grupo común a través de unos temas sociales. Esto nos empieza a mostrar que el crecimiento digital, que obviamente en tiempo ha sido mucho más ágil que el de las ciudades, tiene esa relación y ese paralelo que nos hace pensar que efectivamente vamos pasando por etapas similares. Veamos otros dos casos, que pues nos vamos un poquito a lo mitológico, bíblico, alegórico, que es la Torre de Babel, en donde lo mismo, un grupo de personas quieren llegar a una población, establecerse, comienzan a construir ladrillo tras ladrillo porque querían llegar al cielo. Entonces empezamos a ver ya un tema de ambición en donde siempre el hombre quiere más y las ciudades comienzan a ser un reflejo precisamente de esa ambición y de esas ganas de tener siempre un poco más de parte del hombre. Vemos la otra, que es la Atlántida, que es una ciudad explicada por Platón. Nunca se ha sabido si es real o ficticia, pero también nos da una enseñanza en donde una sociedad casi perfecta, vivían personas con alto nivel científico, alto nivel cultural y sin problemas internos, comienzan a tener ese endiosamiento y quieren también estar por encima de los demás. Finalmente se corrompe esa sociedad y terminan siendo un pueblo que se destruye o se autodestruye y pues finalmente la historia nos dice que en un día con su noche se dio una erupción volcánica y finalmente un maremoto que acaba con la ciudad. Entonces, volviendo a parar allí, nos encontramos nuevamente con muchos de estos hitos que hemos tenido. Me devuelvo a un caso como el de Napster, en donde con un crecimiento enorme comenzó a capturar absolutamente todos las melodías, las canciones y empezó a ver la música de una forma distinta que podía compartirse y que no necesitábamos ir a las tiendas a comprar, sino que podía estar completamente abierta y por demanda en internet. Esta no medición del impacto y que finalmente iba a tener por detrás una cantidad de enemigos llevó a que Napster colapsara, le ganaran todos los problemas políticos y sobre todo judiciales, legales y acabara. Vemos también
en muchas ocasiones lo que se da con los lenguajes de programación, los sistemas operativos. Aquí tenemos a Mac, aquí tenemos a Microsoft, todos tratando siempre de reinar, de ser líderes, dueños absolutos, y en esta pelea pues finalmente lo que nos encontramos es, como en esa torre de Babel, una cantidad de lenguajes en donde a veces nos cuesta trabajo comunicarnos, nos empieza a costar trabajo entender por qué la tecnología, en vez de facilitarnos, nos empieza a generar algunas de esas dificultades. Entonces, esta primera reflexión es justamente, ¿será que esta parte digital nos está llevando a lo mismo que sucedió con algunas ciudades, que terminó en soberbia y donde finalmente hubo autodestrucción, destrucción, caos, confusión y un nuevo renacimiento? Aquí planteo incluso algo que hoy está muy de moda, que es el cloud computing, y que lo voy a explorar un poquito más adelante. Vamos a ver qué está pasando. En el que está pasando he querido mostrar dos elementos fundamentalmente en esta fotografía que me parece bastante didáctica. Hay un elemento que es lo que llamamos crecimiento poblacional, lo hablaba ahora Carolina, en donde las ciudades han sufrido un fenómeno que es pues hiperpoblación, migración de los distintos pueblos, en donde unos abandonan pero otros se saturan y empiezan a generarse múltiples culturas, búsqueda de focos de desarrollo, pero también nos encontramos ante algo que Steven Johnson decía en su obra de sistemas emergentes, que las ciudades no se construyen de una forma planificada, no crecen de una forma organizada, sino que normalmente resultan de un colectivo común que trata o que va llevando su propia cultura y terminan teniendo múltiples matices. Creo que es exactamente lo mismo que ha pasado con todo el tema digital y en Internet, en donde en el año 95, cuando comenzaron los primeros proyectos ya de lo que nosotros conocemos como Internet, antes de lo que fue su nacimiento real, nos encontramos con una cantidad de proyectos que nacieron simplemente como algo muy puntual y que poco a poco se han venido desarrollando. Hoy encontrar a un Facebook con más de 700 millones de habitantes en su comunidad, al igual que un Twitter llegando a 300, nos hace pensar que está pasando exactamente lo mismo, que estas comunidades, esa gran nube en este momento se está saturando o podría estarse saturando, y comenzamos a ver elementos de caos, de confusión, de enredo, que nos pone a pensar que ese elemento que sufrieron algunas de las ciudades también es común en lo digital. Y pasamos a otro elemento que es la parte social vinculada con lo digital. Grandes movimientos como los árabes en los distintos países, a través de muchos medios, casi siempre digitales, han logrado convocar a sus comunidades para derrocar estados, tumbar mandatarios y rehacer nuevamente su política y su constitución como país. Este es otro caso que no sé si lo conozcan, el de Sohaib Attar, espero que se pronuncie así. El hombre estaba en su casa y empezó a escuchar helicópteros, bombardeos, explosiones, y al final prende el televisor y escucha una locución presidencial de Obama donde dice que se ha hecho un proceso para capturar y dar muerto a Osama. Pues finalmente él se da cuenta que es el primer medio, sin ser medio, que transmitió en vivo y en directo a través de las redes sociales todo lo que fue este proceso para la muerte de Osama Bin Laden. Tenemos otro caso que es el de un barranquillero colombiano de 24 años que a través de un fanpage invitó, de un grupo realmente, invitó a unirse a 1 millón de voces en contra de las FARC, y se convirtió en el movimiento más grande que se ha podido vivir a nivel de comunidad, que llevó a 10 millones de personas en las distintas ciudades, en todas las urbes, a protestar, más allá de protestar por las FARC, protestar por toda la violencia y por todas las situaciones que estaban viviendo. Video. Y esto. Hemos dejado de mirar al cielo como lo veíamos en algunas ciudades y ahora miramos hacia el piso.
y estamos súper conectados porque tenemos toda la información. Estamos cerca de todo el mundo, de las noticias, de las imágenes, de nuestro trabajo. Hemos empezado a separarnos porque ya no necesitamos tener relaciones directas entre todos los individuos. Decimos que estamos súper conectados. Pero realmente lo que está pasando es que nos estamos ausentando, estamos viviendo un mal uso de algunos de los recursos tecnológicos que nos llevan a pensar justamente que no estamos conectados. Y es tal vez el mensaje que nos está dando esta campaña de una compañía de telecomunicaciones que, siendo este su principal negocio, nos invita a que realmente utilicemos la tecnología como debe ser.ปิดเพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง D-Tech เชื่อในความพอดี Para cerrar estas reflexiones, igualmente nos vamos como al qué pasará, que pues como todos los que estamos aquí tratamos de generar alguna reflexión de lo que puede venir, y lo hemos enfocado en tres conceptos: un concepto humano, un concepto de ciudad y un concepto de interacción. El primero, que es el humano, es pues que claramente todos nosotros estamos conviviendo todo el día con elementos tecnológicos. Todo el tiempo estamos finalmente buscando cómo comunicarnos de mejor forma con todos los que nos rodean y, claro, siempre estar a la vanguardia. ¿Qué nos dice de pronto este código? Y es que antes hablamos que de pronto íbamos a tener un número acá entre las venas. Hoy los QR codes, o lo que se llama realidad aumentada, es tal vez lo que nos está diciendo cómo nos van a identificar, y yo voy a llegar y ustedes me van a escanear y finalmente van a saber, este es José Díaz y esto es lo que ha hecho, y hoy está en el TEDx de Quito. Eso es uno de los enfoques que creemos hacia dónde podemos ir. El otro es el de ciudad, en donde empezamos a ver cómo empiezan a convivir las ciudades online y las ciudades offline. Claramente estamos nosotros viviendo en una ciudad offline, pero este tipo de elementos, el micrófono, el celular y todo lo que estamos usando son elementos tecnológicos que están definitivamente implícitos en la realidad que vivimos. Definitivamente los dos elementos, el offline y el online, se van a conectar y tenemos que ser muy inteligentes para poder llegar a ese buen uso y a que no tengamos ningún mal uso de la tecnología. Aquí hay pues algunas fotografías de algunas de esas ciudades que nos muestran que los crecimientos son verticales, que hay un elemento como un poco oscuro, distintos colores y luces a las que hoy en día vemos, pues también hacen pensar que el hombre va a tener algunos elementos robotizados o robóticos dentro de su cuerpo. Entonces, pasemos al segundo video. Nos sentamos a hablar con un grupo interdisciplinario y les preguntamos qué es ciudad y qué es digital. Y entonces nos vamos a encontrar con que ya no hay una definición de qué es ciudad ni qué es digital, porque realmente las personas hoy tienen su propio concepto de ciudad. La ciudad es donde voy a crecer, donde voy a desarrollarme, donde me voy a educar, donde voy a criar a mis hijos, donde voy a tener una familia, y vivo este tipo de elementos: comunidad, gente, Quito. Y lo mismo pasa con el término digital. Es un poco complejo, sobre todo cuando llegamos, no sé, a un mensajero, a una empleada de servicio, pero también llegamos a profesionales, abogados, arquitectos, les preguntamos qué es digital, y también hay múltiples conceptos. Hay uno muy grande que es el de ideas. Digital está muy involucrado con que producimos ideas y generamos una gran cantidad de ideas para que el mundo viva mejor. Entonces, concluyendo, pues traigo simplemente una última diapositiva, que es como la
la pregunta y a su vez lanzo algunas reflexiones. Si es posible generar colectivamente urbanidad digital, ¿será que los dos pueden convivir? Y pues creo que en el transcurso de este cortometraje, las reflexiones que he entregado desde mi punto de vista están en nuestras manos. El utilizar la tecnología con los mejores canales y realmente para lo que necesitamos. Estamos hablando de interactividad que debe convertirse en intercreatividad mezclada. Y claro, vamos a vivir en tecnologías donde no hablamos de un consumidor, sino de un tecnoconsumidor que decide todo a través de la tecnología. Creo que pues, esos son los elementos más importantes y solo me voy con un caso que muestra que ya la tecnología y sobre todo el ámbito digital y las ciudades han traspasado las barreras de los países. Pues obviamente lo digital ya hoy en día no tiene países, no tiene fronteras, pero tal es el caso que hay un proyecto que se llama Lunar Embassy, en donde hace casi unos 8 o 9 años se están vendiendo acres en la luna y cada quien está separando su pedacito para poder tener en algún momento, que cada día se acerca más, un espacio en la luna. Seguramente buscando también otros espacios donde convivir. Pues este movimiento ha crecido tanto que a hoy somos más de 5 millones los que tenemos un pedacito en la luna. Muchas gracias.